Hola, ¿cómo están? Estamos a algunos días de empezar la celebración de lo que se conoce como Semana Santa, o algunos dicen Semana Mayor. Bueno, es la conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos dio vida eterna, nos dio salvación. Todo lo que tenemos se deriva de lo que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, si tenemos que escoger un símbolo del cristianismo, un símbolo de salvación, es la cruz vacía, por supuesto. No hablo de un crucifijo, hablo de la cruz vacía. Es por eso que en el centro del logo de nuestra iglesia Gracia y Paz hay una cruz vacía, símbolo de victoria, símbolo de que aquel que fue clavado ahí ya no está, aquel que fue colocado en la tumba no se quedó en la tumba, vive, vive. Por eso, en esta ocasión les quiero hablar de la centralidad de la cruz, la centralidad de la cruz. Holman Hunt fue un pintor inglés pré-rafaelista, de la escuela pré-rafaelista. Vivió en la segunda mitad del siglo XIX y pintó un cuadro muy famoso llamado La sombra de la muerte. Quizás sea su cuadro más famoso, La sombra de la muerte. Él vivió en Israel, específicamente en Jerusalén, entre 1870 y 1873. Se fueron nada más 3 años, pero que lo marcaron profundamente. Y allá tuvo la idea de pintar ese cuadro. El cuadro muestra el interior de la carpintería de José en Nazaret. La luz del sol entra por la puerta, hay un espacio muy amplio, y lo más curioso es que está Cristo después de un largo día de trabajo como carpintero, porque en el judaísmo el papá enseña al hijo el oficio. Entonces, pues Cristo fue carpintero. Todo señala eso. Entonces, en ese cuadro de Holman Hunt, la luz entra y está, después de un largo día de trabajo como carpintero, antes de empezar su ministerio, por supuesto, está Cristo estirándose con los brazos abiertos, y exactamente la sombra, porque el sol entra y la sombra de Cristo en la pared atrás forma una cruz. Y lo más curioso es que donde la sombra de los brazos tocan, ¿verdad? Es donde están los clavos usados para hacer mesas, por ejemplo, clavos muy rústicos, pero clavos. Después, en medio hay un martillo, se ve un martillo bajo la sombra. Y donde está la sombra de la cabeza, hay un enramado ahí de espinas, porque se usaban esas espinas para lijar a la madera. Simboliza la cruz, exactamente la crucifixión. Y en ese mismo cuadro, María entra, está María, la mamá de Cristo. María ve la sombra y sus expresiones de asombro. A un lado de María, en el piso, están 3 cajitas, y dentro se ve los 3 tipos de regalo que le dieron cuando era bebé, cuando nació: oro, incienso y mirra. Y María asustada. O sea, el cuadro es muy famoso y el cuadro es muy significativo. Lo más curioso, o sea, observando el cuadro, uno se da cuenta que Cristo trabajó con los elementos que años después serían de su martirio: el martillo, los clavos y la madera. Y así fue. Toda religión o ideología necesita un símbolo visual que ilustra algún aspecto de su historia. Te daré algunos ejemplos en esta ocasión. La flor de loto, que simboliza un ciclo de nacimiento y muerte, fue usado por los chinos, egipcios e indios, y todavía es usada hoy por los budistas, la flor de loto. La estrella de David es usada en el judaísmo moderno, y para aquellos que piensan que la estrella de David, o la Maguen David en hebreo, fue inventada por los nazis en campos de concentración para señalar, colocaban aquí, ¿verdad?, un dibujo de la estrella de David para señalar quién era judío y quién no era judío. No, fueron los nazis que inventaron eso. La estrella de David, o la Maguen David, es la visión desde lo alto de la estructura del campamento en el desierto, en el Éxodo.
O sea, es la visión de Dios del campamento de Israel en el desierto. Si te das cuenta, cada vértice de la estrella de David es donde se asentaba una tribu, en el centro, el tabernáculo de reunión, claro. Entonces, la estrella de David es el croquis, digamos así, del campamento de Israel en el desierto, en el Éxodo, pero visto desde la perspectiva de Dios, desde arriba. Esa es la estrella de David, símbolo del judaísmo, y de hecho es parte de la bandera de Israel, ¿verdad? La media luna creciente usada en el islamismo era el escudo de la ciudad de Bizancio. Bizancio, Constantinopla y hoy es Estambul, la misma ciudad. Pero la media luna es el símbolo de Bizancio, que era el punto focal del islamismo, ¿verdad? El martillo y la hoz, todos asocian con el marxismo, comunismo, es el símbolo que el gobierno soviético adoptó en la Revolución de 1917 a partir de una pintura belga. Simboliza la unión entre la industria y la agricultura, el martillo y la hoz. Símbolo también, ¿verdad? Y llegamos a un símbolo que nadie quiere hablar, pero tenemos que hacerlo, la suástica. La suástica existía, tampoco fue invención de los nazis. La suástica existía ya desde hace 6.000 años. Sus brazos torcidos indican un proceso de creatividad, prosperidad y movimiento. Es lo que simboliza eso. Hitler se adueñó de ese símbolo y hoy se asocia con el nazismo, por supuesto. Si ves esculturas de hace 4 o 5.000 años, ahí ves la suástica. No fue invención de los nazis, ellos robaron todo, ¿verdad? No fue invención nazi. Fue usada para un propósito muy malo. Claro que no voy a estar por ahí usando una suástica, claro que no. Quedó arraigado lo que simboliza. La cruz, el cristianismo, la cruz no fue el primer símbolo del cristianismo. Si estabas pensando que desde el inicio la cruz simbolizaba el cristianismo, no fue así. La cruz no fue el primer símbolo del cristianismo por dos razones. Número uno, estar asociada con Cristo. Y debido a la persecución, la evitaban. Debido a la persecución que suscitó, pues la evitaban. Y la segunda razón de por qué la cruz no fue el primer símbolo a ser usado por el cristianismo, estaba asociada a la muerte de los peores criminales de la historia, ¿no? De la historia del Imperio Romano. Los romanos eran muy prolíficos en la manera de matar, de asesinar. Pero la crucifixión para ellos era asociada a lo peor que había, a la escoria, a la basura entre los criminales. Qué ironía, ¿no? Que el único que nunca pecó fue crucificado como un pecador, como un vil pecador. Su nombre es Jesucristo. Por esas dos razones, la cruz no era la primera opción para simbolizar el cristianismo. Tengo una pequeña lista de, si no es la cruz, Pastor Ângelo, ¿qué se usaba para simbolizar el cristianismo en la iglesia naciente? Bueno, aquí tengo una pequeña lista. El primer símbolo a ser usado para el cristianismo era el pavo real, por su belleza, por su majestuosidad, por su porte, ¿verdad? Usaron el pavo real como símbolo del cristianismo hace mucho tiempo. Después la paloma, simbolizando la paz, la pureza, la paloma. Número 3, la palma de la victoria de los atletas, o sea, la corona, ¿no? La diadema en griego, como dicen, símbolo de victoria. Después el pez, el famoso pescadito que todavía vemos ahí litografías con eso, artesanía cristiana con eso, el pez. Entonces, ¿por qué el pez? ¿Por qué el pescadito era símbolo del cristianismo? Porque la palabra en griego para pez es ictus. Ictus es el pez. Y ictus también es un acróstico griego. Simboliza Jesus Christus Theo Soter. O sea, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Las iniciales de esa frase en griego, Jesus Christus Theo Soter.
Las iniciales formam un acróstico, formam ictus. Por isso, colocavam o pescado como símbolo de cristianismo, porque se formava um acróstico e porque ictus significa pescado em grego. Então chegamos no segundo siglo, se usava o arca de Noé como símbolo do cristianismo. O arca de Noé é símbolo de Cristo, salvação, não? Os que estão dentro alcançam salvação, os que estão fora estão perdidos. Bueno, esses foram os 5 primeiros símbolos usados para o cristianismo. A cruz não foi a ideia primária, sin embargo, foi a que quedou. Com o passar do tempo, todos esses símbolos foram sido abandonados, pois o símbolo cristiano devia falar de la persona de Jesucristo, e nenhum desses anteriores falava de Cristo. O símbolo do cristianismo tinha que falar da figura de Cristo. Haviam várias opções para o primeiro símbolo do cristianismo vigente, digamos assim. Estava um pesebre, onde ele nasceu, um banco de carpinteiro, um barco, uma toalha, uma pedra de um sepulcro, um trono, uma corona. Todo isso foi pensado. Historiadores da época mencionam isso. Eusébio de Cesareia menciona vários símbolos. Estes estavam em seu livro. Verdade? O sea, Eusébio de Cesareia foi um filósofo, escritor cristiano do primeiro siglo. E ele escreveu a história do cristianismo do ponto de vista da igreja nascente. E ele menciona vários símbolos. Esses são alguns deles que tentaram usar. Barco, toalha. Havia uma cueva também. Uma cueva, o sepulcro, não? Sin embargo, os cristianos do segundo siglo não queriam usar um símbolo que representara o nascimento, a juventude, as enseñanças, o serviço, a ressurreição ou o reinado de Jesucristo. Queriam simbolizar uma sola coisa, sua morte. Então escolheram a cruz. Escolheram a cruz. Tenho aqui alguns testemunhos da época que escolheram a cruz. Tertuliano era um abogado e teólogo africano que viveu alrededor do ano 200 depois de Cristo. Escreveu a los cristianos por la cruz. Escreveu de los cristianos por la cruz nos identificamos como pueblo. Já era a cruz o símbolo do cristianismo. Hipólito foi um estudioso romano que viveu aí por el ano 215 depois de Cristo. E disse que a cruz é o objeto que mais respeito merece de parte de los cristianos. A cruz. Cipriano, obispo de Cartago, em África, para alentar a los cristianos que moriam bajo a persecução de Décio, imperador romano, justamente no ano 251 depois de Cristo. Ele dizia que a cruz vazia era símbolo de vitória. E é o que creemos hoje em dia também, verdade? A cruz vazia, símbolo de vitória. Constantino, primeiro imperador cristiano da história, teve uma visão antes da batalha do Puente Milvio, no ano 313 depois de Cristo. E essa batalha lhe deu domínio sobre todo o Ocidente. Já dominava o Oriente, e com a batalha de Milvio, dominou também o Ocidente e o Oriente, os dois. E uma noite antes da batalha, viu no céu uma cruz, em las nubes viu uma cruz com uma frase, Inoque signo vinces, que em latim significa, com esse símbolo vencerás. E Constantino tomou tão em sério isso que al dia seguinte mandou a los soldados romanos a rascar sus escudos com a ponta das espadas e formar aí uma cruz, dibujar uma cruz em cada escudo romano com a ponta das espadas e venceu a batalha e por isso se converteu ao cristianismo. Ironicamente, foi bautizado em seu leito de morte, não depois que se converteu ao cristianismo. Com Constantino passaram coisas interessantes. Por exemplo, ele dizia que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo e com isso se acabou a persecução. Alguns dizem que bueno, não sim, fantástico. Mas por outro lado, o lado malo foi que Constantino era muito condescendente com os demais. Então, por exemplo, os romanos que adoravam a Astarot, Astarté, a Zeus, e tinham essas imagens em suas casas, se convertiam ao cristianismo e levavam essas imagens
dentro de la iglesia. Literalmente y ilustrativamente. Significa que las imágenes empezaron a ser parte del culto cristiano con Constantino. Y es por eso que hoy en las iglesias católicas hay imágenes. Fue por Constantino. Él permitió que las personas metieran imágenes a los templos. Y ahí lo demás es historia. Hablamos de la cruz y tenemos que hablar de la crucifixión. La crucifixión no fue inventada por los romanos, fue inventada por los bárbaros. Para los romanos, todo aquel que no era romano era bárbaro. Y la palabra bárbaro viene del hecho de que es como onomatopeico, ¿no? Porque viene del hecho de que cuando los romanos querían referirse a alguien inculto, a alguien, perdón por la palabra, a alguien bruto, le decían, no, ese que es bar, y así, o sea, así decían ellos. Cuando querían referirse a alguien que no era romano, decían los bar. Y de ahí la palabra bárbaro. O sea, los romanos intentaban imitar la manera en que ellos hablaban, de manera pejorativa y jocosa, claro. Y por eso tenemos la palabra bárbaro. De ahí se origina la palabra bárbaro. Entonces, los bárbaros del norte, específicamente los normandos, inventaron el castigo de la crucifixión. Estaba reservada a los peores criminales porque retarda deliberadamente la muerte, infligiendo máxima tortura posible. A persona não morre de imediato quando é crucificada. Era usada para matar a los declarados culpables de assassinato, rebelião ou roubo a mano armada. Não se aplicava a cidadãos romanos, sino a pessoas que os romanos não consideravam seres humanos. Por isso Pablo foi decapitado, porque era romano. ¿Verdad? Por isso foi decapitado. Por isso não o clavaram na cruz. Cicerón, que era um senador, abogado e historiador romano, em la defesa de um cidadão chamado Gaio Rabirio, temos isso, Cicerón deixou em suas histórias seus casos, seus assuntos legais, e habla de um juízo contra Gaio Rabirio, e declarou algo assim. Eu vou ler o que Cicerón escreveu. Atar a um homem é um crime. Flagelarlo é uma abominação. Matarlo é um acto de assassinato. Crucificarlo é, que diré, não há palavra adequada para descrever uma ação tão horrível. Isso falava Cicerón. Estava defendendo a Gaio Rabirio e lo queriam crucificar. Por certo, não o crucificaram. Cicerón ganhou a causa, provou que era inocente. Não havia matado, havia hurtado algo que já era de ele. A história é que, por alguma razão, Gaio prestou uma ferramenta a um vecino, o vecino não lhe regressou, e quando Gaio foi por aí, o vecino acusa de roubo, e aí todo o assunto, pero Cicerón logrou provar que a ferramenta primeiramente era de Gaio. Ele a foi tomar nada mais. Os judíos não haciam distinção entre um árbol e uma cruz. Por isso, Deuteronômio 21, versículo 22 e 23 diz assim, Deuteronômio 21, 22 e 23. Se algum houver cometido algum crime digno de morte, e lo hicieres morir, e lo colgares em um madeiro, não deixareis que su corpo passe a noite sobre o madeiro, sin falta lo enterrarás el mismo dia, porque maldito por Deus es el colgado, e não contaminarás tu terra que Jeová tu Deus te dá por heredade. Por isso entendemos que quando Cristo muere, se le dá a notícia a Pilato que morreu, tão pronto sim, já morreu. Então, por isso sabemos que lo bajan de la cruz, Arimatea e Nicodemo lo bajan de la cruz, porque tinham que enterrá-lo nesse dia. Não podia estar no madeiro muerto toda a noite, verdade? Segundo a lei judia. Tinham que sacá-lo de aí, senão a terra seria maldita ou maldecida. Pero Deuteronômio é um claro exemplo de que para o judeu não havia diferença entre uma cruz e um madeiro, todo era madeiro. Agora, falei de los normandos. Como crucificavam os normandos se não havia cruz? Bueno, eles agarravam a la persona,
colocaban su espalda en un árbol y les tiraban, o sea, claro, era horrible, se rompía su columna, daban la vuelta, lo enroscaban a esa persona en el árbol y lo clavaban por las manos y los pies. Los romanos lo que hicieron fue que humanizaron el proceso e inventaron la crucifixión. Así eran los romanos, ¿verdad? Adoptaban eso como si fuera de ellos, pero no era de ellos. Cuando los primeros cristianos escogieron la cruz como su símbolo, fueron ridicularizados. Habían burlas sobre los cristianos desde antes, pero ahí se intensificó. Muy curioso, pero en el Museo Kircherian en Roma hay un grafite, o sea, una pintura, pero es como un grafite hecho con carbón o carbonillo, como dicen ellos, en una piedra, y la piedra toda está ahí. Y te voy a describir qué dibujo es este. Hay un grafite en un muro donde se ve la figura de un hombre crucificado y un joven que se hinca delante de él. Alguien está en la cruz y hay un joven que se hinca delante de él. Fue una broma entre amigos, te voy a explicar por qué. Hay una inscripción, o sea, con el mismo carbón que dibujaron eso, dejaron una inscripción y dice así en latín: Alexamenos sebet theon. Significa Alexamenos adora a Dios. Alexamenos es el nombre del joven. Y dice Alexamenos adora a Dios. El detalle es que la figura crucificada tiene cabeza de asno, cabeza de burro. Porque era una burla, o sea, era ridícula la idea de adorar a un hombre crucificado. Y por eso sus amigos de Alexamenos le jugaron a broma. Dibujaron a su Dios, o sea, era cristiano Alexamenos, dibujaron a Cristo crucificado, pero con la cabeza de un asno y Alexamenos adorando. Porque, otra vez, la idea de un Dios muerto y crucificado era ridícula para el Imperio Romano. Sabemos que murió en la cruz. Sabemos que fue colocado en una tumba. Pero la cruz no era para él, ni la tumba le pertenecía a él, le pertenecía a José de Arimatea, acuérdate. No se quedó ni en la cruz, ni en la tumba. Eso es el enfoque de la Semana Santa. Cristo vive y está con cada cristiano evangélico en todo el mundo, y vive. Hay tres aspectos de la obra salvadora de parte de Dios hacia nosotros. Primero está el sacrificio. El concepto de sacrificio ya existía en el Antiguo Testamento. Esto no era nuevo. El pecado despierta la ira de un Dios que es santo y que no soporta la desobediencia de sus hijos. La palabra en hebreo kiper significa literalmente cubrir con un precio. Cubrir con un precio. Eso es kiper. Y es el término usado en el Antiguo Testamento para designar a un sacrificio. Algo tenía que morir, algo inocente tenía que morir en lugar del pecador. De hecho, es curioso porque en el desierto, 40 años de desierto, el sacrificio no era propiciado por el sacerdote. El dueño del cordero tenía que matarlo en casa, frente a su familia, a sus hijos, y llevar el cordero ya muerto en las manos y entregarlo al sacerdote. O sea, para ser más impactante, ¿no? La persona que pecaba tenía que sentir que estaba matando a otro por su pecado. Te puedes imaginar nada más el corderito que era la mascota de la hija o del hijo, y el papá tiene que matar a ese animal frente a ellos por su pecado o por el pecado de alguien más de la familia. La idea de la sangre entraba por ahí. La persona llevaba el animal ya muerto por él, y entregaba el cadáver, el cuerpo, al sacerdote en el tabernáculo de reunión. La idea de sacrificio era esta. La palabra kiper, o sea, cubrir con un precio. Cubrir con un precio. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega hilaskomai. Hilaskomai, que señala a un sacrificio que elimina el pecado, que borra el pecado. El pecado rompe la relación del hombre con Dios. Entonces Dios, en su amor, misericordia y fidelidad a sus promesas,
no solo proporcionó el medio para rehacer otra vez esa relación, sino que Él mismo se convirtió en ese medio. Por eso Cristo vino al mundo. El segundo aspecto de la obra salvadora de Cristo es la reconciliación. Vimos el sacrificio, ahora la reconciliación. Las relaciones rotas de cualquier clase que sean, claman por una reconciliación. Quieren una reconciliación. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo ha quitado todas las barreras entre el Padre y nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es una reconciliación. Cristo no vino a levantar muros, Él construyó puentes. Y Él es el puente, y Él es el medio para que nos acerquemos al Padre. Y por último está la redención. Tercer aspecto de la obra salvadora de Cristo es la redención. La Biblia usa la figura del rescate o liberación para describir la obra salvadora de Cristo en la cruz. Jesús es tanto el rescatador como el rescate, y los pecadores perdidos son los rescatados por esa acción. Mateo 20, 28, la palabra dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no dice por todos? Porque no todos lo aceptan. Porque no todos aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Muchos sí, pero la mayoría, desgraciadamente, no. Octavius Wislon escreveu algo assim, filósofo cristiano, siglo XIX. Octavius Wislon, en una sola frase, describe lo que Cristo hizo en la cruz. La frase es esta: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Se consumó en la cruz la obra salvífica de Cristo hacia ti y hacia mí. Por eso, en la semana que se avecina, la Semana Santa, para muchos es motivo de tristeza, desolación, pero para nosotros no. Para el que tiene a Jesucristo, la Semana Santa simboliza una sola cosa: victoria. Es victoria. La cruz se quedó vacía, la tumba se quedó vacía, porque Él vive. Está ahí contigo, está aquí conmigo. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, gracias por la cruz. Todos los días, Señor, que esta sea nuestra oración. Gracias por la cruz. Si no fuera por la cruz, Señor, no estaríamos vivos. Si no fuera por la cruz, no seríamos salvos. Si no fuera por la cruz, Señor, nuestra vida carecería de propósito. Pero en ti, Señor, tenemos todo eso y tenemos más. Tenemos vida eterna, Señor. Tenemos salud, tenemos sanidad, tenemos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, porque tú vives, Señor, y estás con nosotros. Por lo tanto, Señor, si alguien está viendo ese mensaje y todavía tenía la idea de tristeza, desolación y abandono, que esa idea sea cambiada, Señor, a gozo, a alegría y a victoria. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Jesús, por la cruz y por la victoria obtenida ya, Señor. Por tus méritos llegamos al cielo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Les tengo un aviso nada más. El próximo domingo, iniciamos en Gracia y Paz la Semana Santa. Y hablaremos de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero aquí la novedad es esa. Durante toda la próxima semana tendremos predicaciones vía internet, vía ese medio que me estás viendo. Porque algo hemos aprendido. Si analizas la última semana de Cristo, desde que entró a Jerusalén hasta el día que resucitó, cada día era un día de enseñanza. En cada día. Él tenía esa semana, esa última semana, digamos así, para enseñar todavía más sobre Él mismo. Entonces, no se pierdan, por favor, de las predicaciones. Domingo, horario normal de culto, a las 11 de la mañana y 12:30.
pero de lunes a jueves, todos los días habrá predicación a las 7 de la noche, de lunes a jueves de Semana Santa. Cada día un tema diferente, cada día ilustrando qué hizo Jesús en aquel día en especial hace 2000 años. Viernes, sermón de las 7 palabras a las 3 de la tarde. Sábado de victoria, por supuesto, y a las 7 de la noche. Y domingo de resurrección igual a las 11 de la mañana y meio-dia 30. Por eso esté atento, por favor. Algunos han dicho que tienen problemas entrando a Facebook para ver la predicación. No, entre directo a YouTube, por favor. Entre directo a YouTube porque es más fácil. Si entras al Facebook buscando la predicación de ese día, vas a encontrar un link y ese link te remite a Facebook. Entonces te aconsejo que vaya directo al YouTube o si quieres el Facebook, pero de toda manera terminarás en YouTube, que tiene más capacidad para soportar la predicación, digamos así. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.